Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. El día de hoy vamos a estar conversando con Benigno Alarcón. Él es el director del Centro de Estudios de Política y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gaby. Siempre encantado de estar contigo. Sí, quería en principio comenzar con esa pregunta abierta. ¿En qué momento estamos en este proceso y cómo lo podríamos denominar luego de que ya pasó bastante tiempo del 10 de enero de 2025? Bueno, yo diría que si básicamente consideramos esto como un conflicto político, que es lo que es, nosotros estaríamos en una fase de estancamiento. Estamos hablando de un conflicto político que, bueno, viene a lo largo de 25 años, pero la realidad del asunto es que si hacemos un corte y básicamente nos colocamos en la etapa actual que comienza el 28 de julio del 2024 con la elección no reconocida por el gobierno, evidentemente estamos en un conflicto que tuvo una escalada en los días posteriores al 28 de julio, que se estancó un poco a la espera del 10 de enero y que continúa estancado, no resuelto, esperando, bueno, que otros acontecimientos sucedan. Pero básicamente yo diría que estamos en un conflicto que se ha quedado congelado temporalmente, pero que no ha sido resuelto. Y los conflictos cuando normalmente se estancan, lo único que podemos esperar de ellos es que en algún momento, bajo alguna circunstancia, vuelvan a entrar en una fase de escalada. Y es lo que me atrevería a decir que tenemos hoy en día. Ahora, ¿qué podría provocar una escalada o más bien un asentamiento de los que actualmente rigen todo y controlan absolutamente todo? Por un lado, están llamando a las acciones dentro del país, por otro, hay una comunidad internacional y un nuevo gobierno en Estados Unidos. ¿Qué elementos podrían comenzar a mover este ajedrez? Sí, a ver, yo creo que yo no sería posible hablar de una desescalada en algún momento, justamente porque las desescaladas se dan cuando el conflicto tiende a resolverse o cuando las partes de alguna manera reconocen que no pueden mantener el conflicto en el estado que está y que a ambos les conviene resolver. Mm. En este caso, pareciera que el gobierno ha decidido mantener el status quo y el status quo, por supuesto, funciona solamente para el gobierno, que es quien tiene el poder, pero no funciona para el resto del país, no funciona para los que votaron contra el gobierno, ni funciona para la oposición al gobierno, que hoy en día pues, es pues, la gran mayoría del país. Entonces, lo único que nosotros podemos en este momento ver que puede suceder o en qué estadio se puede movilizar este conflicto va a ser entre una fase de estancamiento, que es donde estamos hoy, y una fase de escalada. Es difícil predecir en qué momento el conflicto puede volver a escalar, pero la realidad del asunto es que puede escalar muy fácilmente en cualquier momento. Puede escalar, por ejemplo, por un deterioro mayor de la situación económica o social. Puede escalar sorpresivamente por un evento fortuito, como por ejemplo sucedió en Túnez en su momento, o puede escalar porque la oposición en un momento dado decide que tiene que hacer algo y decide tomar alguna acción y decide hacer alguna convocatoria o tomar alguna acción en un momento determinado. Yo creo que estamos viviendo momentos de mucha tensión, momentos donde el país en su gran mayoría está esperando que algo suceda. La realidad es que quienes vivimos en Venezuela sabemos bien que la gente no ha pasado la página ni está dispuesta a pasarla, y la gente lo que espera es que algo suceda. Y cuando decimos que algo suceda, ¿dónde se colocan las expectativas hoy en día? Bueno, yo diría que se colocan a lo interno en la vocería de María Corina Machado. O sea, María Corina Machado, a pesar de todos los eventos que han sucedido, sigue manteniendo un liderazgo muy importante. Creo que ese liderazgo lo mantiene por su coherencia, porque ha estado presente en Venezuela a pesar de todas las amenazas y de todo lo que ha sucedido, y eso le ha dado un nivel muy importante de legitimidad a su liderazgo sobre la gente.
Y en segundo lugar, la otra parte de las expectativas, digamos la parte complementaria a las expectativas sobre lo que sucede internamente, sobre lo que María Corina Machado declare, diga o convoque en un momento determinado, descansa mucho en los Estados Unidos. ¿Y por qué en los Estados Unidos? Bueno, porque recientemente ha habido un cambio de gobierno, porque todos conocemos cuál fue la posición de Trump hacia el gobierno de Maduro en su primer momento en la Casa Blanca, y porque todos sabemos que hay un conjunto de actores en su gobierno que tienen una posición muy firme contra el gobierno de Maduro. O sea, todos hemos visto las declaraciones de Marco Rubio, conocemos la posición de Walz y de otros actores que, digamos que han tenido una posición muy bien definida en contra de la necesidad de un cambio político en Venezuela y la necesidad de que se respeten los resultados en Venezuela. Sí, hay muchas interpretaciones al margen de lo que podría suceder con la administración de Donald Trump. Pareciera que por la escogencia de los actores viene una línea dura como fue en el primer gobierno de Donald Trump. Pero hay quienes dicen que él es muy práctico, sencillamente se podría sentar con Nicolás Maduro y negociar. Incluso hablaban de que estaba obligado a hacerlo para recibir a los migrantes, pero ya hemos visto episodios como el de Colombia, donde no Ujú. necesariamente Donald Trump va a negociar con Nicolás Maduro por un tema de los migrantes. ¿Cómo ve usted qué se puede predecir de lo que podría venir en política por parte de Estados Unidos hacia el régimen? Mira, adivinar lo que otros van a hacer siempre implica un riesgo, ¿no? Pero Claro. la realidad del asunto es que yo no he visto ninguna señal hasta el día de hoy de que Trump vaya a tener una posición blanda, complaciente con el gobierno de Maduro. En primer lugar, Trump, digámoslo así, tiene, digamos, la virtud de ser tremendamente frontal en sus planteamientos. Y la realidad del asunto es que a mí me extrañaría mucho que un hombre que tuvo una posición tremendamente definida contra el gobierno de Maduro, que lo desconoció, que hizo toda la presión que hizo durante los años 2019 y 2020, de repente cambie de posición y aparezca dándose la mano y dándose un abrazo con Maduro. Lo veo muy complicado. La realidad del asunto es que sería totalmente incoherente y creo que al final del día yo creo que lo dejaría muy mal parado. O sea, la gente diría, bueno, ¿qué pasó con Trump, no? Al final del día. Y lo diría dentro y fuera de los Estados Unidos. Lo dirían en Venezuela sin lugar a dudas, pero también en los Estados Unidos, pues habría una, digamos, sería una situación muy extraña. Y como bien dice, en la escogencia de su círculo más cercano, de la gente que está en su gobierno, indica que las posiciones en relación a Venezuela se mantienen o incluso pueden terminar siendo más duras. Lo que hay que comprender, lo que hay que entender, es que habiendo estado ya un primer periodo en la Casa Blanca y habiendo confrontado a Maduro por una larga parte de su periodo en la Casa Blanca, creo que el riesgo que no va a correr Trump es volver a fracasar. Y Ujú. lo que debe estar haciendo no es tirando la toalla, sino lo que debe estar haciendo es pensando qué hacer que no hizo la vez anterior o cómo hacer las cosas de manera distinta para tener un resultado. Pero yo creo que la posición de la Casa Blanca se mantiene y creo que la posición de todos los voceros, por decirlo así, del gobierno de Trump es coherente con digamos, con esa predicción, ¿no? Y creo que no podemos esperar una posición distinta en este caso. Sí, ahora tomando en cuenta la región que estaba con la que tenía Donald Trump en su primer mandato y la de hoy, ¿realmente Estados Unidos necesita países como Brasil, como México y como Colombia que sienten la incomodidad, pero siguen siendo muy blandos con Nicolás Maduro? Y bueno, yo creo que al final del día, Nicolás Maduro no solamente es un problema para Venezuela, sino es un problema para toda la región. Ujú, Nosotros hoy amanecimos con la noticia de que en Brasil también se están aplicando políticas de extradición de venezolanos, ¿no? Y que se está de alguna manera tratando de identificar qué venezolanos están ilegalmente en Brasil para tratar de devolverlos a Venezuela. Y sabemos que en el caso de Colombia, porque hemos estado en Colombia en alguna oportunidad, el caso de la migración venezolana se ha convertido en un caso importante en algunas ciudades de Colombia, ¿no? Por el volumen de venezolanos que han migrado allí.
Yo creo que toda la comunidad internacional, o por lo menos la comunidad internacional que trata de ver las cosas con claridad, entiende perfectamente que el problema migratorio está vinculado a la permanencia de Maduro con el poder. O sea, aquí claramente mientras Maduro se quede, los venezolanos se van a seguir yendo. Y la única manera de poder resolver este problema es que Maduro reconozca que perdió la elección y se vaya. Porque el venezolano no tiene esperanza de que las cosas van a cambiar mientras Maduro esté en el poder. La gente entiende que puede haber momentos de un alivio relativo, que puede haber momentos donde la inflación se reduzca de manera significativa, pero la realidad del asunto es que la situación económica y social del venezolano no ha tenido mejoras, todo lo contrario, es una, digamos, una permanente caída, a veces a mayor velocidad, a veces a menor velocidad, pero no hay momentos, digamos, de rebote, de recuperación, donde la gente diga, bueno, ya pasamos el peor tramo y ahora estamos creciendo, nos estamos recuperando. La realidad es que eso no es lo que se siente. Y yo creo que si Maduro se queda en el poder, los venezolanos van a seguir saliendo muy aceleradamente, no solamente porque las situaciones económicas y sociales se van a seguir deteriorando, sino porque la gente busca un futuro para ellos y para sus hijos. Y si no ven ese futuro en este país en el mediano plazo, pues van a terminar abandonando el país, que es un poco lo que reflejan algunos estudios, como los del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que por cierto tiene su sede ahí en los Estados Unidos. Usted hablaba del venezolano, de ese que no está dispuesto a pasar la página porque votó, porque sabe lo que sucedió durante esa elección, pero también un venezolano que no tiene esperanzas si no hay una transición democrática. ¿Cómo ve usted al venezolano? ¿Qué le comentan? Han pasado bastantes meses y está ese estancamiento que usted señala y Ujú. es una realidad. Sí, bueno, nuevamente yo creo que el venezolano de alguna manera se ha permitido darse una oportunidad, un tiempo de espera, Ujú. justamente porque todos sabíamos que el 10 de enero era la fecha de la nueva juramentación. La juramentación se produjo bajo las condiciones que todos conocemos, pero el hecho de que Maduro se haya juramentado no quiere decir que la gente ha pasado la página o que la gente ha dicho, bueno, ya todo terminó, no hay nada que hacer. Yo creo que la gente sigue esperando que algo suceda. Obviamente, la paciencia se agota y la gente cada vez está menos dispuesta a seguir esperando. Y la gente lo que quiere es que algo pase y que a algo se le convoque, porque la gente además está dispuesta a participar de alguna manera en lo que haya que hacer para que la situación cambie, ¿no? El venezolano tampoco, digamos que se ha sentado a esperar que otros se lo resuelvan, afortunadamente, sino que además de que tiene expectativas puestas sobre un nuevo gobierno en los Estados Unidos y sobre lo que haga la comunidad internacional, el venezolano de hoy en día, que entiende mucho mejor estos fenómenos de lo que los entendía hace algunos años atrás, comprende que si nosotros no hacemos nada, nada va a pasar al final del día. Lo que la gente no tiene claro es qué hacer. ¿Ok? Y ahí es donde el liderazgo juega un papel esencial. La gente espera que el liderazgo que tiene credibilidad, que hoy descansa principalmente en la figura de María Corina Machado, se pronuncie y diga qué es lo que se debe hacer. Eso es lo que la gente espera. ¿Qué caminos le quedan al venezolano? Bueno, básicamente el venezolano tiene, digamos que, tres caminos posibles en principio. Eh, Luchar para cambiar las cosas, adaptarse para sobrevivir o irse del país. Y por los estudios que nosotros tenemos no recientes, yo me atrevería a decir que aproximadamente un 18-20% colocan la posibilidad de irse del país como su primera opción. No todos los que dicen que esa es su opción la terminarán haciendo, porque obviamente migrar implica una serie de dificultades, pero hay un 20% que en principio ve como quizás su primera o quizás la opción preferida el irse del país. Si esto no cambia, porque la gente no se va porque sencillamente se quiere ir, sino porque no tiene la esperanza de que esto cambie, y eso te digo puede alcanzar más o menos un 20%. Después está el grupo que dice, no puedo hacer nada, entonces lo único que me queda es adaptarme para sobrevivir. ¿Ok? Ese grupo que piensa que si nada cambia, lo único que puede hacer es adaptarse para sobrevivir, en estudios
pasados, no recientes, repito, andaba aproximadamente por el 40%. Entonces, si suman los dos montos, estamos hablando de 20% dispuesto a irse, 40% dispuesto a adaptarse. Pero hay más o menos otro 40%, lo que queda, que no está dispuesto ni a irse ni a adaptarse y están dispuestos a dar la pelea de alguna manera. Y justamente ese grupo es enorme, porque alguien podría decir, bueno, eso es una minoría del país, claro, pero no es cualquier minoría. No estamos hablando de un 2, de un 3%, estamos hablando de un 40% aproximadamente que están dispuestos a seguir dando la pelea. Y yo creo que ese es el grupo que de alguna manera define cuál va a ser el escenario. Y en la medida que ese grupo haga cosas que en los otros grupos se vean con alguna posibilidad de éxito, hay personas que cambian de actitud y que pasan de ser esa oposición pasiva, que piensa que el único camino que le queda es irse o adaptarse, a ser una oposición más activa, que entiende que tiene que unirse al grupo que está tratando de hacer algo para poder lograr ese cambio. Entonces, esto a mí me lleva a la conclusión de que el año 2025 va a ser un año de mucha inestabilidad en lo político. Un año donde posiblemente vamos a ver en las calles protestas, vamos a ver manifestaciones de distinto tipo, vamos a ver presión externa también de parte de la comunidad internacional, tanto de los Estados Unidos como de Europa, como de la misma América Latina, que en su mayoría afortunadamente es democrática. Entonces creo que esto, en pocas palabras, se traduce en un año muy complicado para el gobierno de Maduro y un año donde pueden ocurrir cosas. Yo diría que ese escenario que nosotros definimos como una posible transición política en Venezuela es un escenario que no podemos dar por cerrado. Yo creo que es un escenario que se mantiene abierto, que está en un proceso de stand-by, pero que no está resuelto y no lo podemos dar por terminado. Sí, y en ese proceso de stand-by, ¿qué puede hacer María Corina Machado y Edmundo González? Querían hacer algo más el 10 de enero y no lo lograron. ¿Lo podríamos interpretar así o es parte de este plan? Es un proceso mucho más largo que un solo Mira, día. yo no sé si es parte del plan, pero sí es parte de un proceso, sin lugar a dudas, ¿no? Y yo creo que lo que le toca hacer a María Corina Machado desde dentro de Venezuela, que es donde está, es básicamente tratar de aumentar la presión interna, tratar de generar condiciones para que aumente la presión interna. Y lo que le toca a Edmundo González desde el exterior es tratar de hacer que la comunidad internacional ponga presión sobre Venezuela por múltiples medios que ellos tienen, no solamente las sanciones, hay otras muchas formas, para tratar de que esa, digamos que tanto la presión interna como la externa de alguna manera se sincronicen y eso permite un cambio político, ¿no? Hay que recordar que en otros procesos de transición en el mundo, por ejemplo, cuando se diluyó lo que era el bloque oriental, todo lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, hay que recordar que en aquel momento había mucha presión externa, sobre todo de los Estados Unidos y los países democráticos, Europa Occidental, sobre el bloque soviético para tratar de que el bloque soviético se democratizara. Y recordemos que aquello generó una reacción en cadena donde básicamente pasaron a ser democráticos Checoslovaquia, Polonia, Georgia, Ucrania, Serbia, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que aquí no es distinto como ha sucedido en otros países. Yo creo que esa combinación de presión externa e interna cuando se encuentran pueden generar una condición o que obligue al gobierno a negociar una transición o que de alguna manera terminen colapsando al gobierno como ha sucedido en otros procesos. Nuevamente creo que va a ser un año muy complicado para el gobierno porque creo que la comunidad occidental, la comunidad democrática quiere un cambio político en Venezuela. A veces se habla que Occidente quiere un cambio político en Venezuela, pero la realidad es que creo que va más allá de Occidente porque hay países orientales que también son democráticos, ¿no? Japón, Taiwán y otros países. Entonces, al final del día, yo creo que la comunidad democrática quiere un cambio en Venezuela. América Latina necesita un cambio en Venezuela porque esto desestabiliza toda la región. Y creo que los Estados Unidos, como, digamos, país con mayor poder económico y político en la región, necesita la democratización de Venezuela.
Y después, por otro lado, esto coincide justamente con un momento donde el 80% de los venezolanos también quieren un cambio político en Venezuela. Entonces, digamos que hay un encuentro de intereses fuera y dentro de Venezuela para producir ese cambio, y ahora lo que es necesario es que se sincronicen las acciones, que se sincronicen las iniciativas para poder avanzar en esa dirección. Han convocado a unas elecciones regionales. Usted decía que el venezolano no está dispuesto a pasar la página, pero ¿ve realmente que algunos políticos van a querer esas elecciones, quieren pequeñas cuotas de poder? ¿Cómo se va a ir comportando? Porque yo creo que son grupos bien distintos que van a tener reacciones completamente opuestas a la hora de participar en unas elecciones. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, esta convocatoria temprana de elecciones era totalmente predecible. Sí. Se venía hablando desde hace mucho tiempo y se decía que justo después de la elección presidencial y de la juramentación de Maduro íbamos a tener una convocatoria temprana de elecciones, ¿no? Y fíjate cómo, a pesar de que las últimas elecciones regionales y municipales y de la Asamblea Nacional se dieron hacia final del año 2020 y del año 2021, resulta que ahora están convocando elecciones en abril Ujú, del 2025. Y además, inclusive, habiendo una diferencia de casi un año entre las elecciones regionales y municipales y las de la Asamblea Nacional, en las últimas, resulta que se están convocando de manera conjunta. Entonces, bueno, al final del día, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que un gobierno autoritario como el de Venezuela, para garantizar su estabilidad, necesita básicamente tres factores. ¿Ok? Uno es legitimidad política, no la tiene porque perdió la elección y todo el mundo, de alguna manera, todo el mundo sabe que el gobierno perdió la elección tanto dentro como fuera de Venezuela. Necesita eh, te- no necesitar del uso de la represión para mantenerse en el poder o por lo menos minimizar lo más que se pueda el uso de la represión, como sucede en Cuba, donde los procesos de represión no son diarios, o Rusia, donde hay cierta tranquilidad por largos periodos de tiempo, porque si la represión es permanente y constante, eso desestabiliza mucho los gobiernos. Y esa es una razón para llamar a elecciones. Bueno, y completo. Y el tercer factor tiene que ver con la necesidad de cooptar a la oposición. Entonces, las elecciones que buscan, buscan justamente lograr estos tres objetivos. Busca, por un lado, darle a los actores gubernamentales, a los gobernadores, a los alcaldes, al presidente ya no se la puede dar, pero a la asamblea, darle cierto nivel de legitimidad a través de nuevos procesos electorales. Busca cooptar a la oposición, haciéndola competir en el proceso, lo cual es una dinámica político-clientelar, porque lo que buscan algunos partidos es que les toque algún puesto para tratar de tener presupuesto porque son gobernadores o son alcaldes o tener un curul en la asamblea, y entonces eso de alguna manera termina secuestrando a una parte de los opositores. Y en tercer lugar, lo que busca es tener la posibilidad de reducir los niveles de represión, porque todo el mundo está entretenido en la dinámica electoral. Y entonces las elecciones de alguna manera son funcionales a esos tres objetivos. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno en este momento desde mi punto de vista? Bueno, en primer lugar, que la gente no va a participar en la elección. Y al contrario, la elección, en vez de convertirse en una especie de fiesta política que va a hacer que se pase la página, la elección más bien pudiera generar roces importantes entre una oposición que se considera legítima y una oposición sobre la cual hay sospechas, o sobre una oposición que puede terminar descartándose a sí misma por ir a los procesos de elección que vienen próximamente. Pero la realidad es que el venezolano promedio no va a votar en esos procesos electorales. No importa lo que se haga, no va a votar en esos procesos. Y el gobierno lo sabe. Y como lo sabe, entre las elecciones que convoca de primero, convoca a la Asamblea Nacional, porque justamente quieren aprovechar esa abstención para tratar de apoderarse de la Asamblea Nacional. El problema es que una cosa es que haya elecciones y otra cosa es que esas elecciones legitimen a quienes de alguna manera ocupan los cargos. Y resulta que esa legitimidad, por lo menos en mi punto de vista, está descartada. Y la otra cosa que temo que va a suceder con esas elecciones
es que no va a lograr el rompimiento de la unidad en la oposición porque los que van a terminar yendo a la elección son los sospechosos de siempre. Pero posiblemente la gran mayoría, no todos, pero creo que la gran mayoría de los partidos que conforman eso que se llama la plataforma unitaria, más el partido de María Corina Machado, no van a ir a la elección y no van a ir a la elección, uno, porque fueron una elección el 28 de julio y los resultados hasta el día de hoy no se han reconocido. Y segundo, porque ninguno de esos partidos tiene una tarjeta para competir, porque todos esos partidos fueron intervenidos judicialmente y entonces ni Acción Democrática, ni Primero Justicia, ni Voluntad Popular, ni Vente Venezuela, ni Acción Democrática, por lo menos donde está Henry Ramos Ayub, tienen una tarjeta con la cual puedan competir. Entonces, al final del día, incluso si les entregan la tarjeta de la unidad, hay pocas posibilidades de que se animen a competir porque ellos saben en el fondo que el venezolano no está dispuesto a sumarse a esta dinámica que solamente tiene como intención pasar la página del 28 de julio. Y eso tendría un impacto definitivo. Si las calles están vacías, si no hay candidatos idóneos, es nuevamente una ratificación de lo que pasó el 28 de julio para usted. Sí, creo que de alguna manera no va a permitir que la elección legitime a nuevos actores. Y por el otro lado, sospecho que esa situación puede generar cierto conflicto interno político, ¿no? Que cómo se puede manifestar ese conflicto, bueno, pues no lo sé exactamente, pero obviamente esto va a traer las descalificaciones de muchos actores políticos que pretenden presentarse como oposición y si participan en esta elección, eso va a ser duro de creer, pero por el otro lado también puede haber otras formas de manifestación distintas contra esos procesos electorales. Muchísimas gracias por estas conclusiones. Bueno, esperamos volver a conversar con un nuevo escenario, por lo menos algo menos estancado. Muchísimas gracias. Bueno, siempre a la orden, Gaby. Gracias. Son las declaraciones de Benigno Alarcón, quien es el director del Centro de Estudios de Política y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.